Muchas gracias, Nasser. Muchas gracias a nuestro panel por venir a este evento y por toda la interacción que hemos tenido en los días previos. Yo creo que Laura nos lo ha puesto muy fácil para comenzar la discusión y, bueno, esperamos recoger todos los puntos que puedan ser de interés con respecto a lo que es el análisis embrionario, el análisis de aneuploidías y, bueno, recoger también la experiencia de diferentes grupos de trabajo aquí en España, porque la experiencia es diferente según el país y aprovechamos también que Rita está familiarizada pues, con clínicas en diferentes localizaciones geográficas, pues para entender un poco cuál es la situación del análisis cromosómico de los embriones hoy en día. Y vamos a empezar pues, con alguna pregunta clínica. Tenemos la suerte de tener un panel combinado pues, con gente más clínica, con compañeros de laboratorio, entonces vamos a ir intercambiando temas relacionados con estos dos aspectos. Y lo primero que nos hemos planteado siempre y que ha sido la gran discusión es en qué indicaciones hacer PGTA, cuándo está indicado, si ponemos un punto de corte a partir de qué edad vemos más beneficios. Y bueno, pues empezamos con Miguel Ángel, si nos cuenta un poco su visión de este tema. Primero de todo, agradeceros el poder estar hoy aquí con todos vosotros. Y bueno, después de Laura, ahora nos es difícil porque casi todo ya nos lo han presentado y podemos hablar un poco más, aunque no nos gusta habitualmente, sino de la experiencia propia, sino de explicar un poco qué hay de evidencias o no. Parece que globalmente hemos estado haciendo y seguimos haciendo, y nosotros personalmente lo hacemos, en las indicaciones clásicas que han sido, y creo que la mayoría de grupos, ¿no?, que han sido básicamente el factor masculino, ha sido la edad materna avanzada, el fallo de implantación o el aborto habitualmente, porque en estos momentos ya el diagnóstico genético perinatal es una técnica muy robusta, no es una técnica como, me acuerdo hace en el 2008 el artículo en el cual nos peleábamos Santi y yo constantemente, en día+3, que realmente daban muchos problemas y no se conseguían esas tasas de embarazo que ahora se están consiguiendo, ¿no? En estos momentos creemos que el diagnóstico es una técnica muy robusta, sobre todo ya con los últimos avances de secuenciación que nos permiten ser muy confidentes en nuestros resultados. Pero tiene un pero. El pero que tiene es que vemos y lo aplicamos en todos estos grupos y clínicamente lo hace, pero cuando intentamos ver si existe evidencia, no tenemos trabajos que nos lo avalen, no tenemos trabajos en factor masculino, no tenemos trabajos en fallo repetido de implantación, no tenemos trabajos en aborto que realmente sean randomizados y nos den esa evidencia. Lo utilizamos, estamos muy confidentes, nuestros resultados en la clínica son completamente diferentes si hacemos diagnóstico o no, completamente diferentes o no. Nuestra clínica, como sabéis, Juanjo y yo, hay una bicefalia científica que es muy agresiva y nos divertimos mucho en las sesiones, y a Juanjo le costaba un poco más el paso de ser más agresivos y bajar la edad, pero cuando lo llevas a los resultados clínicos y abres lo que tú tienes en tu clínica, evidentemente que no tiene nada que ver los resultados clínicos haciendo diagnóstico, sobre todo en edad materna avanzada, que cuando no haces diagnóstico. Por lo tanto, creo que esos serían los grupos los cuales aplicamos y nos sentimos más cómodos aplicando este tipo de técnica, sabiendo que aún tenemos ese aspecto que nos quedaría aún por pulir en la ciencia, ¿no?, de saber, de tener esas indicaciones más basadas en una evidencia científica que de momento no ha llegado, esperemos que llegue y llegará. Y también el problema tiene sus dificultades no hacer este diagnóstico, tienes que tener un laboratorio que congele muy bien, que llegue muy bien a blasto los embriones, y también es lo que pasa en el laboratorio cuando tú analizas o ves los trabajos, sobre todo de Santiago, vosotros que recibís de mucha gente el grado de aneuploidía que tienes entre clínicas, realmente es importante. Entonces, sigue siendo una técnica que no está estandarizada, cada uno biopsia de una manera, buscamos días diferentes. Nosotros, ahora que lo decía Laura, estamos llegando a día 6 y a día 7 con buenos resultados, con muy buenos resultados, y antes nos daba miedo el día 6, cada vez menos miedo, porque los resultados lo avalan, teniendo luego unas tasas de implantación muy, muy buenas. ¿Y tenéis algún punto de corte de edad así? Por edad sí, por edad lo tenemos en estos momentos en 37, pero seguimos bajando. Muy bien, muy bien. Y con respecto al factor masculino que también has comentado, ¿tenéis así algún criterio? Factor masculino lo tenemos cuando tenemos una oligoastenoterato severa, es cuando decidimos proponerles a los pacientes también hacer diagnóstico. Evidentemente, si encontramos alteraciones en los cariotipos de los pacientes, etcétera, pero el grosso mayor de los pacientes es en edad materna avanzada. Lo otro sería en abortos de repetición, aunque me encantaría que hubieran esos trabajos para poder avalar con fuerza que estamos haciendo. Y también lo hacemos en fallo de implantación, y ahí la indicación
me cuesta aún más, ¿no? Esta mañana había una mesa de fallo de implantación, ¿no? Pero si vemos el trabajo de Mayer, y después de transferir 3 embriones euploides, que el fallo de implantación se produce entre un 5 y un 10%, o si vemos las páginas web de muchas clínicas, que cuando tú repites en la tasa de donación, tienen unas tasas de embarazo todas que superan el 90%, no sé por qué hacen estudios de implantación, o si tenemos 96%. Por eso, que hay gentes con 96%. O sea, queda muy poco espacio para el fallo de implantación para hacer esos diagnósticos, ¿no? Pero seguimos haciéndolo en esos casos también. Yo creo que primero agradecer la invitación. Nos lo ha puesto difícil ahora y nos lo ha puesto más difícil todavía Abel, con todo lo que, o sea, todas las mesas van a quedar. Bueno, vamos a ir a lo práctico. Si nosotros pensamos, y tú lo has dicho, que tenéis mejores resultados haciendo PGTA por transfer, entendemos, ya Laura ya lo ha explicado, lo que no tiene sentido, si tiene mejores resultados con 38 años, ¿por qué no con 36? Por ejemplo, la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Los dos miedos que, luego hablaremos del futuro, de no invasivo, pero cuando estamos hablando de la biopsia, tenemos que establecer claramente, estamos hablando de biopsia trofeectodermo. Aquí ya entiendo que nadie transfiere embriones en día 3, voy a ponerlo en esa suposición, y que no estamos hablando de la biopsia en día 3, porque la biopsia 3 perjudica y las tasas, más te lo demostró, ya es peor. Vale. Vamos a quedarnos en biopsia de trofeectodermo. Los dos miedos que hay es, uno, que estemos catalogando embriones como aneuploides y sean viables, y dos, que estemos estropeando el embrión, la manipulación. Bien, el trabajo que ha puesto Laura aquí, el de TIEX, demostró es un estudio de no selección. Ya sabe lo que es un estudio de no selección, no es un randomizado. Aquí no se compara PGT versus no PGT, se hace el PGT, pero no se sabe el resultado. Se hace la transferencia y después de saber qué ha pasado, se ve cuántos aneuploides embarazaron. Tasa de embarazo positivo, euploides 80%, aneuploides 40%. Bueno, saco 70, 25, niño nacido 60, 0. Esa es la realidad. Ningún aneuploide fue viable en ese estudio de más de 480 casos. Y en ese mismo trabajo demostraron que cuando comparaban la tasa global de transferidos sin saber el resultado, que era un 40 y tantos % de embriones biopsiados, por tanto manipulados, versus embriones no biopsiados, no manipulados, era un poquito superior, bueno, era prácticamente la misma. Era un poquito superior a la biopsia. Por tanto, la biopsia en buenas manos no hace daño y dos, los resultados parecen, digamos que no echamos embriones a la basura, aunque luego hablaremos un poquito de los mosaicos. Claro, uno ahí sí que tiene que establecer sus propios... ¿Cuándo merece la pena hacer una biopsia? Cuando tienes 4 blastos y uno es anormal, ¿merece la pena hacer una biopsia? Yo he revisado esta noche los 2.500 embriones biopsiados en los 3 últimos años en nuestro centro y 38-42 años, 60% de aneuploidía. Bueno, perfecto. 6 de cada 10, 3 de cada 5. Nadie discute. Por encima de 42, 70. 33, 37, 38%. 4 de cada 10. 2 de cada 5. ¿Merece la pena o no merece la pena? 28, 32, y hay a una donante, luego hablaremos un poquito de la donación. 24%. 1 de cada aneuploides. 1 de cada 4. ¿Merece la pena económicamente hacer una biopsia sabiendo que solamente vas a descartar uno? Esa es la pregunta. Que la paciente lo que quiere es que la embaraces la primera. Yo muchas veces digo, ¿estamos haciendo PGT para elegir al guapo o para descartar a los feos? Lo que yo quiero es descartar transferencias. Quiero quitar, por decirlo en términos coloquiales, hemorragia. Si ya he llegado a blastocisto, ya he eliminado embriones que no han llegado. Bueno, primera eliminada. Y cuando tengo 4 blastocistos y asumo que 2 van a ser aneuploides, por los porcentajes que tengo en esa población, yo si fuese paciente, desde luego a mí me dicen, oye, tengo 4 transferibles, puede ocurrir que 2 sean anormales, elimínamelos. Evidentemente, ser tan selectivo implica que te quedas muchas veces sin transfer. Cuando tienes un embrión o 2 embriones de una mujer de 40 años, dices, oye, pero yo incluso en ese caso yo creo que es más honesto no hacer el transfer. Nuestro trabajo como centro de reproducción asistida no es hacer transferencias, es embarazar. Y evidentemente facturaremos menos a no hacer el transfer. Pero yo creo que el grado de satisfacción es mayor. Yo creo que desde el punto de vista de eficiencia por transfer, repito, no hay duda de que la indicación, estando en países en los cuales existe la tecnología, en centros, evidentemente, se hace bien la biopsia. Ese, digamos, es el ideal. Luego, si la situación económica de un país, a Rita nos explicará, es diferente, pues ahí las cosas cambian. Pero ahora estamos hablando aquí, aunque también lo hablemos para otros países, pero
Como estamos contando nuestra experiencia, contamos lo que ocurre en Barcelona, en Bilbao, en Madrid y en Barcelona. Luego nos contarán lo que pasa en Brasil, pero quiero decir que 37, ¿y por qué no 36? 36, ¿por qué no 36? Porque lo hemos analizado. Por ejemplo, 36 no te lo diría, pero por el corte que tengo debajo de 35, la tasa de implantación que tenemos nosotros es de un 78%. Entonces, sin hacer nada. Sin hacer nada. Entonces no encuentro esas diferencias. Evidentemente que cuando tú tienes peor tasa de implantación va a ser más rápido encontrar esas diferencias para poderte apoyar en tu clínica habitual, ¿no? Entonces, un poco es eso. La herramienta que utilizamos nosotros es para seleccionar el embrión. Nosotros podemos escoger, o hemos escogido en Ferti entre morfología o genética. Evidentemente que los ensayos que comparan morfología contra genética dan favor a la genética. Y es lo que estamos... o los dos combinados también se pueden realizar. Y en cuanto a la genética, lo que nos sirve es para, sobre todo, descartar los embriones. La política general es intentar conseguir el embarazo a la primera y no hacer transferencias en vano. Eso... ha de ser básico, y si no te llega el embrión a balasto es que no hacía falta llegar. Punto. Eso está muy establecido, al menos en nuestro criterio, en nuestra clínica. Todo va a blasto, o sea, lo que sea va a blasto. Claro. Y muchas veces la mujer se puede quejar. Es decir, oye, teníamos 3 embriones, tengo 37 años y no me ha llegado ni uno a blasto. Evidentemente uno tendría que analizar por qué no ha llegado, pero en realidad es una buena noticia. Te acabas de ahorrar 3 transferencias. Es lo que te acabas de ahorrar. Un sufrimiento 3 fracasos. Quiere decir que muchas veces cuando más selectivo es uno y cuando da peores noticias, tiene que verlas del lado positivo. Has biopsiado 3 y los 3 son aneuploides. Repito, los mosaicos hablaremos luego. Si son aneuploides es un disgusto, sí, pero en realidad te acabas de ahorrar económica y psicológicamente 3 transferencias. Por lo tanto, si se hace en buenas manos, si se hace en buenas condiciones, evidentemente con el no invasivo ahí sí que daremos un paso más adelante y se podrá hacer a todo el mundo, pero en las condiciones actuales en las que estamos haciendo biopsia de trofectodermo parece razonable que si mejora 10 puntos, perfecto. Si mejora 2 puntos, también perfecto. Porque es mejorar. Todo lo que sea mejorar, sí se puede hacer. El paso importante será cuando hagamos el no invasivo, porque evidentemente ahí sí que será la diferencia. Tenemos no abro el melón siguiente, pero ahí tendremos la diferencia. El problema que tenemos ahora es que tiene unas debilidades esta técnica. Estas debilidades están en eso, en la heterogeneidad de quien las está realizando. No podemos, cuando tú tengas el pedido cultivo y no haya esas diferencias en la biopsia, no haya las diferencias en todo el procesado final, o esta sistematización en los cultivos con la nueva inteligencia artificial, probablemente este no invasivo será aplicable a todo el mundo. Cuando tú tienes tu cutoff del laboratorio, en el cual tienes, lo que hablábamos antes, unas excelentes tasas de embarazo, ahí sí que la selección ya no es tan necesaria. Probablemente puedas aumentar un 1%, pero el costo que le voy a poner a esta chica de 35 años para, en estos momentos, el diagnóstico genético en España casi multiplica por 2 el costo que tiene del ciclo en las pacientes. Eso también se tiene que valorar a la hora de poderlo gestionar, ¿no? Por lo tanto, cuando tienes buenas tasas, esa selección en estos momentos con lo que tenemos de debilidades de esta técnica es más compleja. Pero se abren unas oportunidades impresionantes, porque cada vez tenemos mayor edad materna avanzada, aparecen todos estos nuevos métodos diagnósticos, o sea, la oportunidad de cada vez hacer más diagnóstico es segura. Bueno, desde el punto de vista del costo, nosotros hicimos un análisis interno para ver cuándo merecía la pena económicamente. Nosotros vimos que si se biopsiaban 4 y salía uno anormal, ya merecía la pena económicamente a la paciente, lo que nos costaba a nosotros hacer la biopsia, etc. O sea, si se hacían 4 biopsias y las 4 eran normales, evidentemente no hacía falta o no merecía la pena, pero haciendo uno anormal de 4 le salía a la paciente económicamente más rentable. Sí. Yo creo que habéis planteado un aspecto muy importante que se discute últimamente en las publicaciones. ¿Qué consideramos el parámetro a evaluar para considerar beneficioso o no el PGTA? Y evidentemente siempre hemos empezado con la parte clínica y todos los trabajos se han centrado en la parte clínica. Tasas de embarazo por transfer tenemos claro que pueden ser mejores. Tasas de embarazo acumuladas, pues ya sabemos, pues como ha dicho Laura, que en el laboratorio no curamos a los embriones anormales, pero es verdad que lo que está saliendo en las últimas publicaciones es el coste-eficiencia, pues tener en cuenta por la edad y también por el número de embriones, que es verdad que el coste-eficiencia va muy asociado al número de embriones también. Entonces, sí es verdad que a lo mejor una mujer más joven con un número de embriones determinado, pues te ahorras muchas transferencias, a lo mejor un porcentaje de transferencias por la probabilidad de transferir a la primera el embrión anormal. Y sí que es verdad que
cuando estaba muy denostado el PGTA porque solo buscábamos que fuera beneficioso la tasa de embarazo acumulada, nos costaba ver el beneficio en poblaciones más generales, pero ahora sí que es verdad que estamos viendo publicaciones pues que se ve conseguir el embarazo en un periodo de tiempo más corto, en el primer transfer, el estudio económico que tú has comentado, que al final cada uno lo tiene que hacer muchas veces internamente porque cada uno tenemos unas condiciones distintas. Y yo creo que en este sentido es en el que Rita nos puede ir ayudando un poco a entender los condicionamientos que hay en otros países. Totalmente. De hecho, me quería un poco enganchar a esta conversación para contar un poco, incluso diría la evolución o cómo he cambiado yo misma la actitud hacia PGTA, porque yo tengo esta desventaja, que a veces es una ventaja, de no estar sentada enfrente del paciente. Y entonces eso me permite cierta distancia y mirar los datos sin tener que dar buenas o malas noticias a las personas, que evidentemente es un factor que entra en juego cuando se eligen técnicas, aparte PGTA, en general técnicas que a lo mejor no tienen en ese momento una base tan sólida de evidencia, ¿no? Entonces yo siempre, y en muchas de las clínicas de nuestro grupo, nos hemos basado en nuestra decisión de si proponer o no PGTA a los pacientes en los datos de los ensayos clínicos randomizados, que como comentaba Miguel Ángel, brillan por ausencia, la verdad. Hay bastante pocos y especialmente hay pocos datos en mujeres de edad materna avanzada, que son el 90 y pico % de los pacientes que al final acaban utilizando la técnica. Y entonces yo siempre he sido muy poco a favor de aplicar técnicas que de entrada en el conjunto de los embriones, por lo tanto en la paciente como individuo, no van a mejorar los niños, la cantidad de niños, y que pueden restar. Porque por poco, el 1 o 2% que no sobrevive en descongelamiento, 2 o 3% que hay que biopsiar, pues un 5% de pérdida de eficiencia en la técnica es un embrión cada 20 que te pierdes. Que si tú tienes 10 pacientes con 2 embriones, uno de estos 10 pacientes tiene menor probabilidad en vez que mayor. Entonces yo siempre he tenido esta visión como muy de números, muy de números. Pero también veo que es una visión muy purista y no necesariamente es la que más sirve dependiendo del entorno en el cual nos encontramos. y la prueba me ha venido justamente de cuando he empezado a trabajar más con compañeros de otros países, de clínicas internacionales que tenemos, porque las razones por las cuales se aplica el PGTA son muy distintas. Antes Gorja mencionaba Brasil, el grupo Eugene tiene ahora 7 clínicas, diría yo, en Brasil. Y ahí la cantidad de pacientes que optan para PGTA es altísima, incluso con óvulos de donantes. Y las razones no tienen nada que ver con aumentar la tasa de embarazo. La razón principal que empuja esto uptake de PGTA es porque en el país no es legal el aborto. Y entonces los pacientes, incluso con óvulos de donante, incluso pacientes de muy buen pronóstico, las pacientes no quieren encontrarse en la disjuntiva de o buscar abortos clandestinos o coger un avión e ir a otro país para una interrupción. Y esto, yo puedo enseñar el trabajo de Scott, que dice que ninguno de los embriones aneuploides ha dado lugar a un niño con problemas. Y puedo también decir que, bueno, hay muchas malformaciones o que igualmente uno podría decantarse para una interrupción y que no se ven porque son a lo mejor puntiformes o mutaciones muy pequeñas. No obstante, yo creo que hay que efectivamente respetar lo que es el contexto en el cual se aplica la técnica, que va efectivamente más allá de esto el número arriba, el número para abajo. Esto totalmente es cierto. Y en Estados Unidos, por ejemplo, en algunas de las clínicas, por la situación de reembolso, seguro, cosas locales, e incluso en otros países donde tenemos clínica en el norte de Europa, hay un número finito de ciclos que se pueden hacer
financiados, subvencionados o financiados, ¿no? Y si no hay transfer, no cuenta. Claro, entonces ahí uno dice, pues mejor no tener transfer que intentar, y a lo mejor uno de estos 20 embriones asumo que lo tiro, pero si no tengo transfer, pues tengo todo ciclo nuevo. Es una visión, me ha un poco abierto los ojos esto, porque es una visión que toma en cuenta realidades que no son necesariamente los números, o los pacientes que dicen que vale, a lo mejor pasa algo en este ciclo y hubiera podido tener el bebé con este embrión que al final acaba muriendo después de descongelarlo, pero ya vengo de 6 transfer y una beta negativa no la aguanto. Claro. Yo no la aguanto. El papel de la paciente en la Totalmente. toma de decisiones, ¿verdad? Que yo creo que ahora que hay tanta información ocurre muchas veces. Sí. Lo que dice, y vamos a pasar, y no me gusta, cuando hablamos en público, normalmente me gusta hablar de lo que podemos basar en una evidencia, pero vamos a bajar al terreno de Miguel Ángel Checa sentado delante de una paciente, ¿no? Evidentemente a mí me pasa a una paciente que yo le propongo un ciclo de diagnóstico genético porque tiene edad materna avanzada y me llega un solo embrión y yo le digo, vamos coste-efectividad, digo, oye, mira, no vale la pena que inviertas este dinero y hazte la transferencia, pero igual ella tiene, en este caso me acuerdo de una compañera del hospital que tenía un problema reumatológico grave, dice, oye, mira, yo ya tengo suficiente con lo mío, yo no quiero pasar por un Down. Entonces, evidentemente, en ese momento pasamos a la medicina personalizada. Claro. Y esta señora me está diciendo en esos momentos que ella no puede pasar por otro problema más. Lo tienes que aplicar. Cuando hablamos de manera global, sí que creo que tenemos que intentar hablar más con la ciencia, ¿no? Pero evidentemente cuando bajamos al terreno de los pacientes se tiene que personalizar muchísimo y creo que cada día más y cada día te lo reclaman más las pacientes. El momento antes de o que hemos llegado en la reproducción de vamos pasando una paciente detrás de otra, esto cada vez la paciente no quiere esto, cada vez quieren que estés solo con una paciente, que le hagas todas las pruebas y muchas, aunque no sea científicamente correcto, quieren empezar la casa por el tejado. Quieren empezar con tener todas las pruebas de implantación realizadas para luego tirarse a hacerse una fecundación in vitro. No correr riesgos, porque sí. Estamos en la tendencia de no correr riesgos. Y si esa mujer no tuviese esa enfermedad y tuviese 38 años, ¿qué harías con ese blasto? En esa mujer, en ese momento, para mí no es eficiente. ¿Se lo metería sin analizarlo? Sí, no es eficiente. Es eficaz, pero no es eficiente. Si tuviese 40... Sigo diciendo no es eficiente. No sé. ¿Y si tuviese 42, se lo metes? Sigue siendo no eficiente. Una cosa es eficaz y la otra es eficiencia. Sí, pero bueno, en cualquier caso, ¿prefieres hacer el transfer de ese blastocisto a esa mujer de 42 años que solamente ha llegado uno antes de analizarlo? Habitualmente sí. Pero yo es verdad que aquí sí que creo mucho en dar la información con detalle a la paciente y en la toma de las decisiones. Esto son tus probabilidades y yo no puedo decidir por ti. Yo prefiero analizarlo, ¿no? Sí, claro. Yo creo que todos tenemos una opinión personal. Lo bueno de ahora es que tenemos datos y el conocimiento. El problema que tenemos nosotros con esto es que tú lanzas el ciclo al laboratorio de diagnóstico genético y como nosotros trabajamos bastante personalizado, durante el cultivo se acaba decidiendo. Y el problema es con el laboratorio, porque tú ya has dado la orden de diagnóstico y luego vas a hacer una transferencia en fresco, ¿no? Ahí es donde tenemos el problema de sincronización mayor. Porque ajustarlo es difícil. Josu, ¿cuál es vuestra experiencia? Bueno, nuestra experiencia, en principio, nosotros el punto de corte lo tenemos en 38 años y ese punto de corte, si no hubiera existido el no invasivo, que no me quiero meter todavía, pues evidentemente hubiéramos bajado el corte de edad, porque yo estoy de acuerdo con Gorka, que creo que si vas analizando en determinados rangos de edad, el porcentaje de aneuploidías, por ejemplo, en 37 años, en 36 has comentado que, o menos de 36, hay una tasa de implantación de un 75%, pero ¿cuál es la tasa de ongoing pregnancy? No es 75% y nosotros estamos viendo ahora con los datos del no invasivo que el ongoing pregnancy, aparte de que nos ha aumentado en ese rango de edad la tasa de implantación, el ongoing pregnancy y la tasa de niño en casa es muy alta. Yo creo que ese es el punto de partida y también es importante. Si tuviéramos la opción de poder hacerlo a todo el mundo y ahora parece que puede existir y va a haber datos, ¿por qué no hacerlo y tener el estudio previamente para evitar
pues un aborto, por ejemplo, ¿no? Entonces, Claro. para mí yo creo que hemos llegado a un punto en el que una vez que hemos biopsiado tenemos un punto de corte y decimos, es que tengo buena tasa de implantación, pero se puede mejorar porque hay como un 25, un 30% todavía que no se embaraza. Entonces, si podemos tener la posibilidad de poder analizarlo y poder visualizarlo, yo creo que debemos de ir por ahí. Ese es el camino. Y la verdad es que si vamos mejorando tanto en las técnicas de biopsia como en la parte de diagnóstico y os quitamos el miedo a sobrediagnosticar, porque yo creo que eso ha sido también el objetivo nuestro de estos últimos años, intentar diagnosticar como anormal lo que es realmente anormal, no sobrediagnosticar y no sobrediagnosticar mosaicismo. Y aquí pasamos ya a la siguiente pregunta que teníamos pensada para discutir, porque yo creo que es esto, a la hora de decidir si hacerlo en una mujer joven o incluso en una mujer de edad materna avanzada, pues bueno, mira que si tengo un mosaico o este está mal diagnosticado, pues lo transfiero y por lo menos le doy oportunidad de que implante. Entonces yo creo que hemos mejorado mucho en esto, creo que todos estaréis de acuerdo en que ya sabemos mejor cómo biopsiar, el número de células mínimo para tener un resultado eficiente, como ha presentado Laura. Nosotros desde el laboratorio pues aprender a entender dónde tenemos que poner los puntos de corte para deciros que un embrión es normal, anormal y bueno, diagnosticar el mosaicismo con criterio para no tener unos porcentajes de mosaicismo que a los clínicos os asustaban al principio cuando veíais muchas publicaciones. Y un poco, ahora queríamos comentar el tema del mosaicismo. Gorka, que tiene experiencia con la transferencia de embriones mosaicos, pero un poco comentemos entre todos sobre qué incidencia tiene. Experiencia aprendida de las pacientes. Vamos a ver, con los mosaicos nos pasaba, estamos hablando de mosaicismos porque la tecnología que se utiliza en los laboratorios cada vez ve más cosas. Cuanto más cosas ves, más cosas puedes detectar. Al principio los mosaicos los metíamos en... Bueno, además también estamos hablando de posibles mosaicos. Todo el mundo sabe lo que es un mosaico, dos líneas celulares diferentes, pero nosotros estamos diagnosticando en realidad copias entre la disomía y la trisomía y la disomía y la monosomía en la gráfica. No estamos detectando necesariamente mosaicos, además del ruido que pueda haber en la técnica. Entonces, tenemos que antes pensábamos que no, porque tienen células anormales, luego empezamos a hacer un score, una clasificación para ir transfiriendo y hace un tiempo, hace unos cuantos meses, nosotros lo aprendimos porque una paciente, después de haber transferido 2 embriones haploides sin éxito, tenía mosaicos que en aquel momento considerábamos no transferibles, se los llevó a otro centro y se embarazó. Y a base de eso dijimos, vamos a analizar lo que pasa, lo analizamos con nuestros genetistas. A nosotros se nos reportan los blastocistos como euploides, aneuploides, no diagnósticos y posibles mosaicos. Afortunadamente los no diagnósticos son del 2%, o sea que ahí bien. La frecuencia de aneuploidías ya os lo he dicho, la frecuencia de mosaicismos está por debajo del 19%. Curiosamente, la más baja es en mujeres de edad avanzada, porque hay más aneuploides, lógicamente, sí. y por eso tenemos. Y ahora hemos empezado, desde hace esos meses, hemos empezado a transferir todos los mosaicos. Y hemos transferido de los que podemos analizar con más de 9 meses de tiempo, de 49, 15 embarazos de término. Eso sí, a todas les hacemos amniocentesis, es una tasa de embarazos del 32% de nacido vivo, en todas han sido normales y me imagino que esto va un poquito en la línea de todos los compañeros. Básicamente es que antes no transferíamos o transferíamos con un ranking un poquito estricto y ahora transferimos todos los mosaicos e incluso, bueno, evidentemente en algunos hay 2 cosas a considerar. El consentimiento informado, previamente les informamos que existe esa posibilidad. 2, en cierto tipo de cromosomas, posible disomía parental, etcétera, hacemos una consulta con el genetista, tanto nosotros como la paciente, o sea, es una consulta que se hace ad hoc, y una vez de que se hace esa consulta, nadie de los que ha hecho esa consulta ha rechazado ese posible mosaico y evidentemente individualizando un poquito el tratamiento. Si tienes una chica que tiene una buena respuesta folicular y tiene posibles mosaicos, a veces también discutimos la posibilidad de hacer otro ciclo para tener euploides, etcétera. Bueno, luego se individualiza, pero desde que transferimos mosaicos con esos criterios son 49, digamos, hasta el 2020 y 15 embarazos, un 32% niño nacido en casa y la tasa de abortos ha sido del 11%. Así. Quiere decir que vamos aprendiendo, cada vez nos da menos miedo ese posible diagnóstico, pues digamos que ahí sí que puede haber un sobrediagnóstico del que hablábamos. Y ahora sí que, de hecho, pacientes a los que habíamos dicho que tenían mosaicos no transferibles, ahora lo estamos citando para decir, mira, los criterios han cambiado, valóralo, esto es lo que hay. Bueno, nosotros también tenemos experiencia con mosaicos. Sí que es cierto que cambiamos el criterio. Hace 2 años se nos reportaba el estudio de mosaicismo y luego ya con todas las publicaciones que se empezaron a ver,
pues quisimos que se reportaran. Han ido cambiando los criterios, como dice Gorka, y sí que es cierto que antes era como prioritario igual monosomía, las segmentales un poco más atrás, y desde que salió hace nada también la transferencia de más de 1000 mosaicos, pues los segmentales pues como que se han subido a la parra, es la primera opción de transferencia, con lo cual eso está haciendo que estemos evolucionando. Hay un 40% de tasa de niño en casa, y sobre los resultados que nosotros estamos teniendo también tenemos ese 40% de tasa de embarazo. Nos han nacido de momento 2 niños, tenemos otros 2 en marcha, pero nosotros no tenemos miedo ahora, sabiendo los criterios y la evolución que va, y según lo que se está publicando, estamos transfiriendo mosaicos también. Nosotros estamos haciendo la amniocentesis, ¿vosotros lo hacéis? La amniocentesis también está, sí. Sí, este tema ya sabemos que está cambiando y va a salir por guidelines tanto europeas como americanas. Yo creo que ya tenemos claro que los mosaicos hay que tenerlos en cuenta, y el punto de mosaicismo por debajo del 50%, como también ha dicho Laura. Y yo creo que lo que va a salir ahora claramente, y esto es importante también pues para todos comentarlo, que lo que nosotros, por ejemplo, en Igenomics reportamos como mosaico de bajo grado entre un 30 y un 50%, pues que ya no debemos de considerarlo anormal. Podemos decir potencialmente mosaico entre un 30 o un 50%, pero las directrices vienen a decirnos que ya no debemos de considerar esto como un embrión anormal, que debemos de considerarlo como potencial para transferencia. Nosotros también, nuestro compañero Antonio Capalvo ha hecho el Non-Selection Study, transfiriendo embriones entre un 30 y un 50% de mosaicismo, pero al ser non-selection, el criterio de la morfología o la priorización del normal frente al mosaico no existía, con lo cual realmente es más puro, y nos ha salido pues lo mismo que en el paper de Bioti, que realmente un embrión entre un 30 o un 50% tiene una probabilidad de embarazo y de implantación que va a ser muy similar a la de un embrión euploide. Obviamente hay que ir haciendo la transición con la paciente, tener en cuenta pues el asesoramiento genético necesario, pero yo creo que sí que más o menos la experiencia, pues la que habéis compartido vosotros y lo que hay publicado, es que por debajo de un 50% debemos de dar una oportunidad a esos embriones. Dicho esto, a nosotros siempre nos gusta decir, nosotros nuestros resultados globales de la base de datos de Igenomics tenemos un 3% de embriones entre un 30 y un 50%, es decir, que sí que está ahí, pero que tampoco representa un porcentaje tan grande de las decisiones que vais a tener que tomar en la clínica diaria. Sí. En nuestro caso, en todo el grupo hay varios proveedores de servicio de genética y de genómica, y la verdad que se hace falta una coherencia en reporting, eso sí, porque tenemos clínicas donde no hay reporting de mosaicos, clínicas donde hay, clínicas solo donde dicen transferir, no transferir, clínicas donde tienen puntos de cortes muy bajos, otros muy altos, y es complicado, la verdad. Hay algunas clínicas que tienen una proporción de embriones que vienen diagnosticados como mosaicos que es hasta el 15%, y hay otras que son más cerca de lo que es más, que yo veo más común, que es más bien entre el 2, 3, 4% por ahí. Y no estoy muy convencida, incluso viendo cuál es el proceso, que no es el embrión. Quiero decir que no es el input. No son los embriones, y tampoco son los secuenciadores, y tampoco son las cartridges o las runs, para nada. Es la interpretación del dato, sí, de bioinformática. Está muy claro. Y de verdad estoy esperando las guidelines para poder homogeneizar bien y poder dar un servicio mejor a nuestros pacientes. Sí, yo creo que ahora al poquito del Congreso americano van a salir las primeras directrices. Obviamente no son directrices cerradas que nos van a decir, pero yo creo que sí que hay un consenso muy general que por debajo del 50% pues los embriones tienen un potencial muy bueno, y que vamos hacia la priorización. En principio también, pues si tenemos un embrión con un mosaico en una segmental, pues hemos visto que tiene un pronóstico muy bueno, y todo esto es lo que va a venir también en el campo del PGT, la priorización. Nosotros lo hemos cambiado. En cuanto vemos una segmental, primero va la segmental antes que una monosomía. Claro. Y los últimos trabajos que también están saliendo, combinar el resultado cromosómico con morfología cuando tenemos mosaicos y normales, que a lo mejor priorizábamos la euploidía, pero a lo mejor si tenemos un mosaico con una morfología mejor, pues a lo mejor termina siendo una prioridad, pero al final
vemos muchos trabajos publicados y lo que decimos internamente no es exactamente reproducible lo que vemos publicado a lo que tenemos en nuestro centro. ¿Alguien quiere comentar alguna cosita más de mosaicismo? ¿No? Pues bueno, yo creo que ahora transferimos los mosaicos, a diferencia de lo que hacíamos antes. Sí, pues bueno, ese es el mensaje. Se puede un poco. transferir mosaicos. Se pueden. Mosaicos, pero yo creo que en general de bajo grado, ¿no? Estamos hablando de los debajo del 50%. Pues bueno, yo he querido también introducir un poco el tema de la priorización, porque yo creo que también viene en el PGTA y porque ya llevamos viendo varias publicaciones que van en esa línea, dentro de las alteraciones que vemos en mosaico, cuál es priorizar, y los euploides. Y pasamos ahora al tema de que lo que viene y si vemos un futuro sin necesidad de hacer biopsia y qué posibilidades vemos para análisis cromosómicos no invasivos. Y aquí le damos la palabra en primer lugar a Josu, pues porque se ha incorporado muy pronto a esta tecnología y yo creo que ya tiene una experiencia clínica que compartir con nosotros. Bueno, nosotros, como bien dices, en cuanto salió esta tecnología creíamos que era importante poder analizar y poder dar una solución o sobre todo valorar qué es lo que pasa en determinados rangos de mujeres en el cual el punto de corte está en un determinado punto que es bueno pero que no conseguimos aumentarlo y sobre todo porque nos basábamos al final en morfología que sabemos que incluso aunque sea cinética también es subjetivo. Entonces, como he dicho antes, el punto de corte para el diagnóstico genético preimplantacional nosotros lo tenemos en 38 años y decidimos en la clínica, en una sesión clínica con los médicos en laboratorio, pues realizar realmente el no invasivo en mujeres menores de 38 años y en ovodonación también. Porque veíamos que incluso cuando transferíamos un embrión en ovodonación de muy buena calidad, pues hay veces que no se embarazan a la primera y queríamos aumentar ese porcentaje. La experiencia al principio, hicimos el estudio de validación biopsiando con el no invasivo y la toma del medio de cultivo fue buena, tuvimos una buena concordancia y ya comenzamos a trabajar con pacientes. Hemos analizado más de 267 embriones y hemos visto que el porcentaje de embarazo en rangos de edad menores de 35 años nos ha subido un 10%. Si antes estábamos en casi un 68-69, tenemos casi ahora un 80%, pero no solamente es lo que es la tasa de implantación, sino también es el ongoing pregnancy, que es a nosotros lo que nos interesa. Nos ha subido también la ovodonación y lo que más nos ha sorprendido es que siempre hablamos de subjetividad, pero no se mide realmente la subjetividad. Y es curioso que aunque estés dentro del laboratorio y tengamos todos los mismos criterios a la hora de selección o nos hayamos validado, hagamos controles externos para ver la validación, realmente cuando tenemos el resultado genético de un embrión y tenemos que tomar la decisión, estamos haciendo un estudio interno y sin saber varias personas el resultado, qué embrión seleccionarían morfológicamente, y hay una subjetividad de hasta un 30% en la hora de la selección del embrión entre los embriólogos para transferir. Es decir, nosotros transferiríamos uno que es espectacular, pero resulta que luego cuando miramos el análisis, si hubiéramos transferido ese, pues no hubiera estado embarazada la mujer porque nos sale que está alterado. Entonces, eso nos está dando mucha información y eso nos ha impulsado a ofrecer a todos los pacientes, no solamente a partir de 38 años, sino en menores edades, el no invasivo. La percepción del paciente, una vez que le explicas y ya nos convencemos de que funcionan las cosas bien, en principio es buena. Y luego los miedos que al principio hay que quitar es ¿cuántos embriones en día 6 van a hacer full hatching? ¿O qué va a pasar si realmente tenemos totalmente el embrión sin zona pelúcida? ¿Vamos a tener un mayor problema en la vitrificación? Pues es que nos encantan los embriones en día 6 ahora. Antes no había tanta experiencia, ya lo han estado diciendo a nivel de biopsia, pero es que el número de células a nivel de trofoctodermo que vemos y la calidad del embrión, pues es que nos gusta ahora mucho también el embrión en día 6 e incluso alguno que lo llevamos a día 7 y no hemos visto absolutamente ningún problema con esos embriones. ¿Os gusta más que los de día 5? Pues a algunos sí. Y la Cuando dices supervivencia. algunos que está diciendo porcentaje, porque aquí... O sea, yo ahora sí puedo, Gorka, Sí, seleccionar un embrión en día 5 y un embrión en día 6, no tengo ningún problema en llevarlos todos a día 6, porque veo una mayor cantidad de células multiplicadas a nivel de trofoctodermo y veo el comportamiento, sin ningún problema. Dos paréntesis, Sí. un pequeño paréntesis me vas a dejar. Vamos a ver, ahora volvemos al embrace. Uno, antes he dicho cómo las tasas de aneuploidía bajan con la edad, hasta un 20 y tantos %, y no, he hecho una pequeña referencia a ovodonación. Nosotros en ovodonación no hacemos PGTA. No lo hacemos en un 80% de casos porque lo hacemos en un 20%. ¿Qué casos? Aquellos que van mal. Hemos fracasado varias veces, bien nosotros o bien otros compañeros, y hay un sesgo. Pues en esas, el 33% de blastos
es aneuploide. O sea, cuando hacemos una selección, hay por ahí algo de factor masculino al que hacía referencia Abel, el 50%, que decía él, que a veces no detectamos que está por ahí, a pesar de ser de donación. Dos que estamos aquí pertenecemos a la Sociedad Española de Fertilidad. Yo he hablado, has dicho 80%, 70%. ¿Están tasas de embarazo? ¿Estamos hablando de embarazo o los datos que damos todos los demás a la Sociedad Española de Fertilidad? ¿Habéis visto los datos que tenemos de embarazo en la Sociedad Española de Fertilidad, en ovodación y en ovocitos propios? Nada que ver con eso. Joder, pues, es que van a pensar, si yo tengo 80, tú 80, tú 80, van a pensar, joder, yo tengo 20, van a pensar que todo el mundo es... O sea, que decir que vivimos en el mundo real y en nuestro mundo real es que en ovodación, evidentemente, las tasas de embarazo son más altas, con PGTA tenemos unas tasas de implantación altas y de oncoimplantación altas, pero no nos pasemos. O sea, el no invasivo no puede mejorar tanto. El no invasivo lo que nos va a hacer, espero, porque yo no tengo experiencia externa, nosotros tenemos Embryoscope Plus y hasta ahora no podemos... Ya se puede, ya se puede, sí, pero desde hace pocas semanas... yo creo que va a permitir pues, no tocar el embrión, evidentemente ser menos invasivo, pero una cosa, Josu, el blasto de día 6 es peor que el blasto de día 5, en general. Eso no es verdad. Eso no es verdad, Gorka, porque eso es el condicionante que teníamos con los papers de ahora y ahora ese concepto a mí me está cambiando porque lo estoy viendo. Cuando cojo 100 y cojo 100. Sí. Cojo 100. Ese mismo embrión que tú lo coges en día 5, lo llevas a día 6, se ha multiplicado el número de células a nivel de trofoctodermo y es igual. Sí, el de día 5 que se ha expandido día 5. Te estoy diciendo que cojo el mismo embrión y lo llevo a día 6. No estoy comparando un embrión de día 5 a día 6. Porque igual he entendido yo mal. Yo estoy hablando del embrión que se expande en día 5 y el embrión que se expande en día 6. No, eso es diferente. Es que es distinto. Vale. Yo estoy diciendo el mismo embrión en día 5 que lo transferiría, que no tengo ningún problema en llevarlo a día 6. No que el de día 5 si está expandido. Entonces he entendido mal. Sí, yo creo que la experiencia que todos tenemos es que los embriones de peor calidad y los más lentos son los que llevábamos a día 6 y a día 7. Esa visualización y eran está embriones cambiando. Pues que ya venían con un sesgo de más fragmentados. Es un embrión de día 5 que transfiero en día 6. Claro, otra cosa es todos los embriones llevarlos a día 6. Porque si tú tienes un embrión con un blastocisto cavitado temprano en día 5, que tú le ves una buena calidad del trofo y de la inercel más, dejas un día más y lo ves más expandido y más bonito. Y el de día 5, el que se expandió de día 5 en día 6 será mejor que el que se expandió en día 6, seguramente. Sí. Habrá A ver, pero antes había ese miedo, Gorka, a llevar un embrión de día 5 a llevarlo a día 6. Pues y esto nos está permitiendo... Es que ahora tenemos incubadores que son mejores, los medios son mejores, pero que no quede esa sensación de que yo había entendido mal. Pero básicamente es eso. El que se expande en día 5 en general, claro que hay embarazos con día 6. Antes lo primero era en día 5 expandido, vamos a meterlo cuanto antes porque ya se ha hecho la selección. Pero que si ahora esperas toda esa misma hornada de embriones a día 6, no hay absolutamente ningún problema. Nosotros, de hecho, como hacemos FreeSol prácticamente todo, porque hacemos DGP prácticamente todo, el de día 5 lo desvitrificamos hoy y lo transferimos mañana a las 10. Y el de día 6 lo desvitrificamos a la mañana a las 8 o 9 y lo transferimos a las 12 o a la 1. Es decir, que ahí el ginecólogo espera el embrión, no sé antes quién ha hecho la referencia, también creo que ha sido Abel. O sea, ahí el ginecólogo va secundario al laboratorio. Y yo creo que nosotros los ginecólogos tenemos que hacer lo que dice el laboratorio. Tiene que ser hasta ahora y el ginecólogo tiene que estar hasta ahora, pero ahí están los resultados. ¿Podemos dejar eso de conclusión de la charla? Yo creo es que la conclusión es la experiencia. O sea, en estos momentos, estábamos hablando del día 6, yo cuando empezaron mis biólogos a ponerme embriones en día más 6, no tengo pelo y se me ponía de punta. Digo, ¿qué me están haciendo? Evidentemente, y tienes los Excel y puedes venir a la clínica, cuando me tienen esas tasas de implantación que yo tengo, yo a los biólogos no les tengo que decir nada. Claro. Si van a 6, tengo esas tasas de implantación, me callo y sigo haciendo una cena todos los días. Y sigo haciendo lo que ellos me dicen. Yo creo que hemos ido aprendiendo porque es verdad que a todos nos ha dado miedo tener un embrión que ya era muy bonito en día 5, llevarlo un día más, pero va mejor el cultivo, estamos todos más confortables con la vitrificación y con embriones expandidos y todo ha ido uniéndose. Ese mismo embrión en día 5 lo ves en día 6 que lo ves hasta más bonito, porque es que ha multiplicado tanto la cantidad de células a nivel del trofoctodermo que incluso a veces la pequeña subjetividad que pudiera haber todavía le das como una mayor calidad morfológica. Imagínate que dices un bebé y es que igual el día 6 le pones una B porque dices, es que madre de Dios, es que es alucinante. O sea que esa perspectiva del miedo está cambiando también a nivel de laboratorio desde el momento que estamos llevando todos los embriones a día 6. Muy bien. Yo veo que nos queda un minuto. Os daría 30 segundos a cada uno por si nos podéis decir cómo veis el futuro cercano. Sí, yo creo que hay que seguir con el tema del no invasivo. Espero, siempre digo eso, que no me entendáis mal, yo espero
de verdad que el no invasivo no llegue nunca a ser muy accurate, porque espero que se pueda usar como sistema de ranking y no de selección. Y tengo este miedo mío personal, que si este es súper exacto, se empezará a usar para seleccionar. Y yo creo que el ranking es la visión mejor que une priorizar embriones y acortar el tiempo de embarazo y no deshacernos de embriones potencialmente con algo de desarrollo ahí. Muchas gracias. Josu. Bueno, pues yo creo que el futuro está a nivel de laboratorio en el no invasivo, la automatización. Antes se decía que va a pasar con los embriólogos. Creo que lo que tenemos que hacer es cambiar la mentalidad. Vamos a tener que adaptarnos a lo que viene y vamos a poder hacer mucha más investigación que no tanta parte técnica que igual ahora estamos haciendo. Y vamos a poder explotar más los datos y sobre todo poder seguir investigando y mejorando los resultados a nivel de laboratorio. Ese es el mensaje. Evidentemente se ha buscado un método de selección y se han embarazado a las pacientes si puede ser la primera y no la segunda, aunque no les gustan los gerentes de las clínicas, pero es así, es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y el método de selección tiene que existir porque lo que hacíamos hace unos años era una lotería, ¿no? Ibas poniendo embriones y una lotería, y esto no tiene que ser, tenemos de tener algo de selección y evidentemente tendremos que pasar al no invasivo, eso es claro. Como dicen los compañeros, seleccionar para intentar embarazar la primera y para que finalmente transfiramos un solo embrión en todos los centros de reproducción asistida del mundo. Pues muchas gracias a todos. Yo creo que son unas conclusiones excelentes. Gracias.